Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este su canal, Mémesis Biblia en Mano. En un tiempo donde abundan las voces, aquí no hablamos por tradición ni por religión. Cada palabra, cada tema, será expuesto con la Biblia en mano. Hoy vamos a exponer cómo ciertos líderes religiosos, como el sacerdote Luis Toro, interpretan mal las Escrituras para defender doctrinas que no se sostienen en el contexto bíblico. Él utiliza pasajes como Segunda de Tesalonicenses 2:3 y Primera de Timoteo 4:1 para acusar a los cristianos evangélicos de apostasía, pero no lee todo el texto completo, porque lo que sigue en Timoteo habla precisamente de prácticas que realiza la Iglesia Católica, y por eso no le conviene continuar. Usted, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Usted me busca entonces primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero la Biblia dice que primero tiene que venir la apostasía. Pero si yo le digo que apostasía es esto o aquello, ustedes no me van a creer, porque son palabras mías de yo. Pero si yo le busco en la Biblia donde aparece la apostasía, de la Biblia Reina Valera, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, entonces ustedes verán que primero tiene que venir la apostasía. Pero ustedes tienen que saber qué es la apostasía. ¿Me captan la idea? Y a ver si ya llegó la apostasía. Vamos a ver. El sacerdote ¿Qué Luis es la Toro, apostasía? más conocido como el cura Toro, cita Segunda de Tesalonicenses 2:3 para decir que los cristianos evangélicos han caído en apostasía. Y como él insiste en que se le responda leyendo lo que dice la Reina Valera, nosotros le responderemos leyendo lo que dice la Biblia de América, la versión católica oficial. Cuando leemos ese pasaje completo en la Biblia de América, descubrimos que no se refiere a quienes predican con la Biblia, sino a un sistema que se aparta de la verdad y se opone a Dios. La Escritura habla de una apostasía que dará paso a un poder engañoso, llamado el hombre impío o hijo de perdición, que se exaltará a sí mismo como si fuera Dios. ¿Quién establece doctrinas humanas como si fueran divinas? ¿Quién impone tradiciones por encima de lo que está escrito? El mismo texto que el cura Toro utiliza, cuando se lee completo y en contexto, deja en evidencia prácticas que su propia institución ha establecido. Por eso no basta con citar versículos. Hay que leer todo el mensaje de Dios, con la Biblia en mano. No, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero nadie, ningún obispo, ningún sacerdote ha sido capaz de decirle a los protestantes con Biblia en mano el pecado suyo, el pecado de apostasía. Escuchen, pero el Espíritu, Dice claramente, ¿qué significa claramente? Para que no quede duda, para que el que quiera ver lo vea, el que lo quiera oír, lo oiga. Primero tiene que venir la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos ¿se acuerda que tiene que venir la apostasía? Que en los postreros tiempos, los finales tiempos, algunos apostatarán de la fe, ahí está la apostasía. Ahí está la apostasía. Algunos apostatarán de la fe. O sea, van a renegar de la fe. Ajá. ¿Y quiénes son los que apostatan de la fe? Que caen en el pecado mortal de la apostasía. ¿Me ayudar a ver? Antes de leerlo, le voy a decir, son los El cura Luis evangélicos. Toro cita Primera de Timoteo 4:1 y dice que los evangélicos han apostatado de la fe. Incluso asegura que son ellos quienes caen en el pecado mortal de la apostasía. Pero luego, antes de que el público lea el pasaje completo,
Se adelanta a dar su explicación y declara: son los evangélicos. Escuchando a espíritus engañadores. Cuando viene un fulano pastor y dice, aleluya, gloria al Señor, yo estaba una tarde silenciosa, estaba contemplando el atardecer cuando vino un espíritu, aleluya, gloria al Señor, tuve una visión. Y un espíritu me dijo, Pánfilo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica se prostituyó, ahora yo te mando a fundar una nueva iglesia y póngale el nombre que usted le dé la gana. Y de ahí comienza. Cabe la mencionar nueva que sí, iglesia. la Biblia advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y también es cierto que hoy en día hay personas que, diciendo el Espíritu me habló, enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Hay falsos profetas, mentirosos y doctrinas engañosas. Pero eso no hace apóstata a todo cristiano evangélico que predica con la Biblia en mano. El verdadero creyente no sigue emociones. Desafortunadamente, es cierto que algunos que se llaman evangélicos han caído en errores, han predicado falsas revelaciones o han buscado su propio beneficio. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Y es apostasía porque le habló un espíritu engañador. Ajá. Y ese espíritu engañador, cuando le habló, vamos a ver a dónde lo lleva, para que vean por qué es un pecado la apostasía. Vean. Y a doctrinas de demonios. ¿Ah? Doctrinas de demonios. ¿Qué? Y a doctrinas de demonios. Es un pecado la apostasía porque la persona abandona la doctrina. Doctrina es lo que Cristo enseñó. Pero cuando una persona cambia la doctrina, cometió un pecado de apostasía y está enseñando doctrinas de demonios. ¿Y sabe qué significa doctrina de demonios? Que estará en contra Ahora de veamos el Cristo. texto completo de 1 de Timoteo 4. El cura Toro lo detuvo en doctrinas de demonios, pero no siguió leyendo, porque lo que sigue deja en evidencia a la Iglesia Católica. Para que quede más claro, lo haremos desde 1 de Timoteo 4 del 1 al 6. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. El apóstol Pablo menciona dos prácticas específicas que vendrían de doctrinas engañosas. La primera, prohibir casarse, como lo hace la Iglesia Católica al imponer el celibato obligatorio a sus sacerdotes. Y la segunda, mandar abstenerse de alimentos, como lo vemos en la tradición católica, que prohíbe comer carne durante la Semana Santa o en ciertos días de ayuno obligatorio. Estas prácticas no provienen del Evangelio ni de los apóstoles, sino de doctrinas impuestas por hombres. Y según este pasaje, leído directamente de la Biblia de América, estas enseñanzas provienen de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para terminar, dejaremos unas breves palabras de un pastor que enseña con la Biblia en la mano, con respeto y fidelidad a la sana doctrina, el pastor Sugel Michelin. Escucha con atención este mensaje final. La diferencia entre el catolicismo y el protestantismo a la larga van a ser las 5 solas. Nosotros creemos en sola escritura, creemos en sola gracia, en sola fe, solo Cristo, y todo eso nos lleva al soli Deo gloria. En el catolicismo romano
Dios no se lleva toda la gloria porque el hombre tiene una participación crucial en la salvación. Y de hecho es el gran problema con el catolicismo romano, es el problema de la autoridad. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Ellos creen que la Biblia más la tradición, más el magisterio de la iglesia con el Papa a la cabeza es su autoridad. Por lo tanto, ellos no creen en sola escritura. Gracias por ver este análisis bíblico. Si te pareció útil, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido con la Biblia en mano. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.